y hoy vamos a culminar el texto que empezamos hace 2 semanas atrás, Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Hoy vamos a culminar esta enseñanza con el texto de Juan 3 del 16 al 21. Nos toca terminar el día de hoy. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es el irrepetible. Así que oramos y después de esto leemos el texto y desarrollamos nuestro tema. Oremos. Damos gracias en el nombre de tu Hijo, nombre que se nos da sobre todo nombre, nombre en el cual nosotros hemos confiado, nombre en el cual nosotros estamos seguros, nombre en el cual también tu palabra nos dice hemos sido hechos perfectos una vez para siempre con su sacrificio. La verdad que nosotros podemos ver en nuestros propios corazones y conducta muchas veces inconsistencia. La verdad es que te fallamos. La verdad es que continuamente nos rebelamos contra tus preceptos. Ruego por nuestros corazones y suplico, Padre mío, que seas propicio a este tiempo. Dame lenguaje sencillo, dame lenguaje de sabio para hablar palabras, Señor, a tu pueblo. Y ruego todo esto siempre en esos méritos, los méritos de Jesús, tu Hijo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió del cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la porción de toda una entrevista que se lleva a cabo en algún momento dentro del ministerio de Jesús. El hombre que tenemos aquí en esta entrevista, que viene en lo secreto de la noche, se llama Nicodemo. Un principal, un hombre que pertenecía a una élite intelectual,
Un hombre que tenía dentro de su mente algunas preguntas porque chocaba con la cosmovisión a la que él siempre se había acostumbrado a vivir, actuar y adorar a Dios. Él de alguna manera sabía que este que tenían enfrente y que las multitudes iban tras él, algo había. Las multitudes cada vez más se rendían a él y ahora los maestros, algunos como él, también estaban rindiéndose a las evidencias o rindiéndose a sus palabras, pero no querían ser mezclados, no querían que lo viesen con él, porque iban a ser expulsados de lo que era en ese momento el judaísmo. Y es importante entender esto porque este hombre viene a Jesús en la noche, tal vez con interrogantes, tal vez con algunas cosas que no le cuadraba, pero él sabe que no pueden haber estos milagros si Dios no está con él. Se lo dice a Jesús y lo reconoce también como maestro, un rabí. Este hombre importante ahora necesita entender qué es lo que está pasando. Jesús no va a empezar a cuestionar o no va a empezar a afirmar las interrogantes que él tiene, sino lo va a llevar rápidamente a un terreno de su necesidad. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo no necesita nacer de nuevo. Él piensa que su lugar ya está separado en la eternidad. Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. La confianza que Nicodemo tiene está en una religión que tiene siglos de antigüedad, formas de adoración, maneras en cómo se acercan a Dios y cómo salen convencidos de que Dios ya está con ellos. Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Y es importante recalcar eso porque Jesús no le dice esfuérzate más, Jesús no le dice tienes que tener un mejor comportamiento, Jesús no le dice tienes que hacerlo mejor esta vez, sino que le dice necesitas nacer de nuevo. Y en medio de esta charla, en medio de esta conversación, esta entrevista que tienen, Jesús va a llevarlo por el camino hacia el entendimiento espiritual de un nuevo nacimiento, un nacimiento que viene de lo alto. Y aunque Nicodemo entiende todo esto desde el plano biológico, entiende esto desde el plano físico, ¿cómo puedo meterme al vientre de mi madre? Ya estoy viejo. Jesús una vez más lo va a llevar y va a usar algunas figuras. Uno es el viento. O lo oyes, no saben ni de dónde viene ni hacia dónde va. Y otra figura que él usa es la serpiente levantada. Así va a ser el Hijo del Hombre, le dice. Y aquí va a ahondar un poco más Jesús y va a llevarlo más allá hacia de lo que Nicodemo quiere al entendimiento de esta necesidad que él tiene. Y le va a mostrar ese amor que se revela, ese amor que se muestra hacia una humanidad que no necesariamente está interesada en él. Dice así en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La manera, dice, de tal manera amó Dios, se nos muestra claramente que no se trata de entender cuánto nos amó Dios. La cuestión está, no estamos tratando de entender la magnitud del amor de Dios. Porque si supiésemos el paquete que viene con ese regalo, no podríamos tal vez hasta describirlo. Porque la Biblia dice que este regalo que se está dando es más grande que los cielos de los cielos de los cielos. Y que Él en el hueco de su mano puede albergar los océanos. Con 3 dedos puede extender el firmamento. No podría tener una cantidad, no podría medir una magnitud. Aquí Jesús lo está llevando al terreno de cómo. ¿Cómo es que Dios muestra su amor? Esta expresión de tal manera capta esta idea de mostrar con hechos concretos en cómo Dios manifiesta su amor. Va a empujarlo poco a poco y va a mostrarle este Jesús que hoy estamos celebrando, la resurrección. Le va a mostrar que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para todos esos israelitas que eran mordidos por estas serpientes y morían, de la misma manera todo aquel que miraba a esta serpiente, Nejustán, la serpiente de bronce, podía ser sanado. No tenía que hacer nada más que mirar a esa asta donde estaba esta serpiente. La serpiente es un animal maldito o bajo la maldición de Dios.
Y Jesús estaba simbolizando lo que iba a suceder con su ser y cómo se iba a convertir en un ser de maldición, en un ser maldito, al asumir la pecaminosidad o el pecado de toda humanidad. Jesús lo empuja un poco más allá y le muestra esto que ha de suceder más adelante, aunque Nicodemo no lo esté entendiendo plenamente. Pero ahora Jesús le va a mostrar la manera concreta en cómo Dios ama a este mundo. No es una emoción vaga, sino es un acto histórico, algo que sucedió, un sacrificio mostrando a este Dios que entrega. Pero ¿a quién ama? ¿Quiénes son los receptáculos de este amor? ¿Quiénes son aquellas personas que son merecedoras de este amor? Si es que le podríamos llamar merecedoras. Son personas que no se equivocan, son personas que tienen un buen comportamiento, son personas que cuadran dentro de una religión específica. Cuando uno mira a estas personas, no necesariamente son neutrales, como un celular. Tú un celular puedes usar para llamar a una emergencia de un vecino que se está muriendo, o puedes usarlo para extorsionar a alguien. Es un artefacto, es algo neutral. Cuando tú miras a este receptáculo del amor de Dios, te vas a dar cuenta que no es neutral. Según el versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la realidad de este receptáculo de su amor. No es neutral, aman las tinieblas. No vienen a la luz para que su pecado no sea expuesto y no quieran tener un encuentro con el Señor. Prefieren vivir de una manera, prefieren desenvolverse de una forma, pero no venir hacia la luz que viene a ellos. Se nos muestra, por tanto, que este receptáculo es este cosmos, es este mundo habitado por criaturas, mundo habitado por seres pensantes con mucha capacidad, que no están dañados en su inteligencia, ojo, sino en su percepción espiritual. Están muertos y en sus delitos y en sus pecados no pueden darse cuenta, satisfechos o autosatisfechos con lo que saben o autosatisfechos con lo que hacen, pero que no son neutrales, no quieren venir a la luz. Es una elección. No que mi papito me pegaba cuando yo era chiquito con la cruz, ahí me daba con el látigo de San Martincito, por eso yo no quiero saber nada de la religión. No es así. Simple y llanamente no quieren que sus obras sean expuestas. Cuando nosotros miramos esto, nos vamos a dar cuenta que esta verdad de amar al mundo va a impactar directamente como un puñete en la cosmovisión de Nicodemo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se llaman los judíos, dentro de los judíos hay una frase muy importante que es necesario detenernos un poco y recalcar. Se le conoce como el particularismo judío. ¿Qué es el particularismo judío? El particularismo judío dice: yo tengo al Dios verdadero, el Dios verdadero me ha prometido una tierra, el Dios verdadero me va a bendecir con todo, y todos los demás son perros. Todos los demás están exentos, están fuera. Cuando Jesús le habla de que Dios ama al mundo, Nicodemo no lo puede entender. Si hubiéramos visto ahí la cara de Nicodemo, probablemente nos habríamos admirado, porque él dice: solo los receptores de la bendición y del amor de Dios somos los judíos. Por eso es que cuando el apóstol Pablo se convierte, un judío, un fariseo de fariseos, rápidamente va a tener oposición, porque él va a empezar a abrir el evangelio hacia todos los gentiles, todos aquellos que van allá, más allá de lo que es ser judío. Y es importante por eso recalcar esto, que Dios ama a un mundo que no lo merece y que por naturaleza le resiste. No es neutral, elige. No es neutral. No es que está cerrado, sino que de manera clara elige resistir a la luz. Cuando nosotros miramos este tipo de amor nos habla de una manifestación concreta.
No es una idea vaga, no es una idea abstracta, no es algo en el cual uno tiene que romperse y descifrar ciertas cosas. Dios muestra su amor para con el mundo donando algo valioso. La idea concreta es clara. Este amor de Dios dona algo muy valioso para este mundo que lo resiste. Cuando miramos esto, tenemos que entender, por tanto, qué es este tipo de amor. Hace mucho tiempo Gary Chapman escribió un libro muy importante que trajo algunos beneficios para los matrimonios, pero creo que también confundió un poco. Este libro se llama Los 5 lenguajes de amor. Y se nos muestra claramente cómo cada uno tiene un tipo de lenguaje en el que se siente amado o que expresa amor hacia los demás. El primer tipo de amor era las palabras de afirmación. Hacer florecer a las personas que está a tu lado o viceversa con palabras de afirmación, diciéndole bonito que estás, qué guapo, qué flaco te veo y cosas por el estilo que lo afirman. El segundo lenguaje tiene que ver con tiempos de calidad. Separamos un momento, te muestro cuánto te amo porque voy a separar un tiempo para pasar contigo. No hay nada que nos va a interrumpir, tú y yo solos. El tercer lenguaje tiene que ver con la entrega de regalos, y no necesariamente valiosos, sino claramente algo que me dice o que te dice: estuve pensando en ti, toma un regalito. El cuarto lenguaje que dice Chapman son los actos de servicio. Hay personas que muestran su amor haciendo cosas para la otra persona. Le puede lavar los platos, le puede planchar, le puede hacer más allá de lo que es su obligación. Son actos de servicio que muestran que esta persona está amando a la otra. Y el quinto tiene que ver con el contacto físico. Hay gente que constantemente está besando, abrazando, está mostrando este lenguaje de amor. Cuando uno mira esto, Dios no nos está hablando de esta forma. El amor de Dios no se define por sentimientos. El amor de Dios no se define por emociones. Yo puedo en este momento estar amando enormemente a mis hijos, pero pueden 10 minutos ellos hacer algo, una torpeza, y en este mismo momento puedo estar muy enojado con ellos. Si el amor de Dios fuese como el amor de los dioses griegos, emocionales, con humores humanos, hace rato estaríamos destruidos o estaríamos vaporizados. El amor de Dios no es humano. No se muestra como los humores humanos, que sube, baja dependiendo la situación, que da y entrega dependiendo también de lo que recibe. El amor de Dios se muestra como algo concreto, la donación maravillosa de una criatura única. Cuando miramos esto y avancemos en el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 18, en la última parte, va a volver a repetir esta misma palabra, porque no ha creído, ahora de manera negativa, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí es muy importante entender Aquí se nos muestra claramente que Dios nos habla de un tipo de amor que es más elevado que todo tipo de amor. Es un amor sacrificial. Es un amor que da sin esperar nada a cambio. Es un amor que busca el beneficio del receptor, no importando cómo puede ser su reacción. Y es por eso que este amor, que se muestra con un hecho concreto, que se muestra de una manera específica, es un amor que dona a una criatura en la que está su deleite, en la que es día a día su delicia, en la que escucha sus consejos y Él también le da consejos. Esa es la deidad. Esas son las tres personas en lo más alto de todo el orden creado, en todo lo que existe en el universo. Y se nos muestra claramente que esta criatura, este ser, es donado voluntariamente. Y el amor de esta otra criatura se somete a esa voluntad. Y aquí es donde entendemos a esta palabra unigénito.
La palabra unigénito es monogenes. Está compuesta de dos palabras: mono, que es único, y genos, que es tipo, clase, naturaleza o especie. Monogenes o unigénito. Cuando nosotros vemos una traducción, podríamos decir el único en su especie, o podríamos decir el único en su tipo, o el único en su forma y naturaleza. Es lo único en el universo, no hay otro. Y Dios lo dona de manera voluntaria hacia un mundo que le resiste, que no pregunta por él, que no quiere venir a él, porque si no, sus vidas, sus obras serán expuestas y tiene que arrepentirse. Así de sencillo. Por eso es que cuando hablamos de este ser, es lo más valioso en el universo. El universo, sea visible, sea invisible, es algo irreemplazable. En un mundo de consumo, cuando a usted se le malogra un aparato, lo que hace es ir y comprarse otro, lo reemplaza. Si usted tiene un teléfono y de pronto la pantalla se le ha partido, usted va al técnico y le dice: mire, mi pantalla se ha partido, ¿podría cambiarle? El técnico saca la pantalla, no te cambia el celular, saca la pantalla, pone otra pantalla y te devuelve el aparato. Y hecho está. Para que podamos entender lo reemplazable. Pero si ahondamos un poco más, por ejemplo, hay cosas que no se podrían reemplazar. Por ejemplo, una madre. Si se muere tu madre, ¿tú podrías ir y comprar una nueva madre? Si se muere tu madre, ¿tú podrías reemplazarla, ir a Huamantanga, en La Pampa es más barato, y comprar entre muchas madres una madre y traerla a tu casa para que actúe como madre? No. Es más, si se muere tu madre, tu papá se puede volver a casar y puede traer a esa mujer a la casa y técnicamente sería tu madre o tu madrastra, pero tendrías los mismos afectos hacia ella. Ella actuaría de la misma persona como actuaba tu madre hacia ti. Imposible. A eso nos referimos cuando estamos hablando del monogenes, algo irreemplazable, único en su especie, único en el universo. Y Dios lo dona de manera voluntaria para un mundo adverso a él. Y él, recibiendo el mensaje, no lo podemos expandir porque he prometido que en esto hoy acabamos. Expandiendo el mensaje, él dice: he aquí, está escrito esto de mí, le dice. Entonces, he aquí que entro, voy para cumplir tu voluntad, tal como está escrito de mí en el libro, en el rollo. Y él se somete a esta voluntad y se dona también voluntariamente en sujeción a su Padre. Y es hermoso esta verdad, porque Dios nos entrega lo único que tenía. Lo único que tenía se nos da. Si él fallase, por así decirlo, de manera hipotética, Dios no tendría otro monogenes para entregarnos. No hay alguien más en el cielo que lo pudiese reemplazar. Y es aquí que se nos muestra claramente el papel que asume, la manera en cómo él se da también voluntariamente y va hacia el Calvario también por una humanidad, a pagar los pecados y a cancelar la deuda que tú y yo teníamos. Cuando miramos así al Cristo, es cosa distinta. Ya no se remite a un ramillete, ya no se remite a que entra con un burro, o ya no se remite a alguien que está crucificado en una cruz. Él no está en la cruz. Él ha resucitado y está sentado en su trono, gobernando el universo, hasta que haya puesto a todos los enemigos del Padre como estrado de sus pies, y luego entregará el trono una vez más a su Padre, para que Dios sea todo en todos. Amén. En ese proceso estamos. Y es hermoso poder entender esto, porque el propósito en el cual Dios dona a esta persona, a este ser irrepetible, se nos muestra en el versículo 16 también. En el mismo versículo 16 dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
Y nota la palabra todo aquel. No es una estirpe, no es una nación, no son occidentales, no son latinos, no son orientales. Todo aquel que pueda creer tenga vida eterna, no sea o no vaya hacia la condenación. Esto no es para un pueblo específico. Esto no es para una persona que específicamente nace en un lugar. Por eso esto va y revienta en la cara de Nicodemo. Se nos muestra claramente este amor de Dios, que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy en lo secreto de mi corazón, yo sé que habrán algunas personas a las que nosotros decimos, ese no entra, que van a estar en la eternidad adorando al Cordero. Porque no se trata de un tipo de denominación, se trata de una persona. Y si yo puedo creer en Él, y si mi confianza puede estar en Él, yo voy a entender claramente que puedo depender de Él, que puedo entregar mi vida y que puedo sostener claramente una relación con Él. Aquí se nos muestra este propósito. ¿Cuál es este propósito? Creer. No es una aceptación intelectual, no es un juego mental que uno tiene que hacer, de un dicho que te pone por delante o de una frase que tú puedes repetir. Es una plena confianza dirigida hacia una persona. Esto es el Cristo. No es una admiración religiosa, tampoco es una simpatía moral. Wow, este Jesús era un buen tipo, ¿ah? Sí, de verdad que hacía cosas buenas. No es simpatía moral. No es que tú dices, estoy de acuerdo con Él. No necesita eso. Tú necesitas entender claramente que sin Él estás condenado. Que sin Él vas rumbo hacia la condenación. A encontrarte, no con el diablo, a encontrarte directamente con la otra cara de la moneda. Dios muestra su amor y en la otra cara de la moneda está su ira. A encontrarte directamente con su ira. Ya que no fuiste persuadido por su amor, te encontrarás directamente también con su ira por el pecado. Ya que no aceptaste que su hijo pagase por tus pecados, sino que tú mismo lo quieres pagar, tendrás que pagarlo. Encontrarte con su ira. Y es importante esto, porque si uno confía que está en Cristo porque asiste a una iglesia o porque repite ciertos mantras religiosos, definitivamente no es así. O como lo dijimos la semana pasada, porque has estado en el discipulado con el pastor tal o con el maestro tal, eso no funciona así. Nacer de nuevo tiene que ver con encontrar descanso en Él, venir a Él, reconocer claramente tu bancarrota espiritual, entregar tu vida a su persona. Y es importante entender que esto nos muestra claramente hacia algo. Solo hay dos vertientes, solo hay dos caminos. No existe el purgatorio. No existe el purgatorio. Ni la Biblia y ahora ya la misma Iglesia Católica ha negado el purgatorio. No existe un lugar neutral. O te vas hacia la vida eterna o te vas hacia la condenación. Nadie va a hacer misas aquí en la tierra para que tú pases hacia lo que es la eternidad en el cielo. No existe. Cuando uno mira acá, dice en el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nota la palabra perderse. Lo contrario a ello es vida eterna. Cuando miras en el versículo 18 dice, el que en Él cree, en el monogenes, en el unigénito, no es condenado. Aquí equivale a perderse. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído una vez más en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es importante esto, recalcar claramente que cuando estamos hablando de esta vida eterna, estamos hablando de un tipo de vida que Dios trae. Y aquí tengo que hacer un alto más para poder explicar la vida, para poder explicar un poco la vida.
Cuando nosotros vamos en el idioma español, vida es vida. Vida, 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 vida. Lo vamos a encontrar en las escrituras. Pero cuando nos vamos al lenguaje en el que fue escrito las escrituras, nos encontramos con tres tipos de vida. La primera vida tiene que ver con bios. Bios. La palabra bios tiene que ver con la vida material, con tu progreso económico, con tus estudios, con los recursos, con el sustento, con tu vida diaria, cotidiana, cómo vas progresando. La segunda vida es psiche. Esa palabra habla de la vida emocional, cuando te vas afirmando, cuando un niño va creciendo a ser adolescente y luego va afirmándose hasta ser un adulto, se afirma, entiende su valía. Podríamos llamar en esto hasta la autoestima. Pero Dios no ha venido a traer este tipo de vida. Cuando uno mira esta realidad, o sea, se puede terminar confundiendo. Porque la tercera vida que habla la Biblia es Zoe. La palabra Zoe es la vida divina. Es la vida divina que Dios comparte contigo en el momento de tu aceptación, de tu convicción de quién es el Cristo. No sé cómo lo comparte. La Biblia narra que venía sobre Jesús el Espíritu en forma de paloma, pero esto es un acto de fe en el cual recibimos esta vida divina. Por eso es que cuando entendemos esta frase de Jesús, que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, muchos se llevan un gran desconcierto ahí. Porque entienden que Jesús ha venido para traerles bios y bios en abundancia, y están esperando a qué horas me cae el dinero, y a qué hora me regalan un carro, y a qué hora me empiezo a prosperar. Y hay gente inescrupulosa que usa de esta manera la Biblia para hacerte pensar que Dios ha venido a traerte bios. No. Dios no ha venido a afirmar tu autoestima. Jesús no ha venido a traerte progreso. Cuando uno conoce a Cristo y su vida es transformada de adentro hacia afuera, todo tu entorno empieza a cambiar. Y es como si fueses ese lugar que estaba el arca del pacto en la casa de este hombre donde el rey David lo mandó, y todo lo que tenía a su alrededor empezaba a cambiar y prosperar, porque la presencia de Dios habita en ti. Pero esto no es la promesa que he venido para que tú progreses, he venido para que todo te vaya bien, he venido para que no te enfermes. No es así. He venido a transmitirte una vida que necesitas porque estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Así que vida eterna no significa ir al cielo cuando muera. Jesús nos muestra acá que la vida eterna ya se disfruta en este tiempo. Pero si tu óptica está en ver a Jesús como un bombero, si tu óptica está en ver a Jesús a un médico, o si tu óptica está en ver a Jesús a un financista, o ver a Jesús a un mago que te hace aparecer lo que tú deseas, estás perdiéndote en este momento lo que es la esencia de la existencia y de tu relación con Él. Cristo Jesús ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Así que, hermanos míos, este es un bonito momento para poder entender claramente por qué. Porque hay personas que trabajan, construyen, compran, progresan, pero no tienen vida. Hay personas que tienen identidad construida. Hay personas que tienen seguidores en las redes. Personas que muestran, se ponen un huevo frito en la cabeza y les ponen muchos me gusta, pero no tienen vida. Admiradores. Pueden escribir cualquier tontería, pero están muertos en sus delitos. Están sin vida. Hay personas que definitivamente se ajustan un poco a esta realidad. Pueden tener trabajos, pueden tener estudios, pueden tener buen sueldo, pero no tienen vida. Pueden tener familia, pueden tener amigos, pueden tener admiradores, pero no tienen vida. Pueden tener religión, pueden tener costumbre, pueden estar en el ámbito seguro de una religión, pero sin vida. Un hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro, déjame seguirte, pero primero
déjame que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. A eso se refiere Jesús. Puede gente estar haciendo muchas cosas, pero está muerto. Está muerto. No tiene esa vida divina que Dios ha venido a traerlo de manera gratuita. Y más bien se resiste cuando esa muestra de amor viene hacia su vida. Versículo 19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí es donde se revela finalmente el corazón del ser humano. Es aquí donde Dios muestra, en la cúspide de su amor, también se muestra lo más bajo del ser humano. Esa realidad que luego se va a preguntar: ¿por qué a mí? Luego se va a quejar: si Dios fuese bueno, no me estaría sucediendo estas cosas. Y luego va a renegar: no me hables de Dios, estás hablándome tonterías, mira cómo me va, miren la situación que estoy. Es ese mismo corazón que rechaza ese amor que viene a su vida y que le dice no. O como Romanos capítulo 1 versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que las practican. No solamente están conformes con lo que viven, sino que también asientan, aprueban a todo aquel que vive como ellos, y hasta se la chocan. Hermanos míos, amigos míos, quiero culminar esto, me queda un minuto. Esta es una enorme realidad, es una triste realidad en el ser humano. El ser humano no solo peca, el ser humano no solo se falla, el ser humano no solo se equivoca, sino que lo más triste de todo, ama aquello que lo destruye. Vuelvo a repetirle: el ser humano no solo peca, el ser humano no solo se equivoca, el ser humano no solo se falla, sino que ama aquello que lo va a destruir. Rechaza la luz y abraza las tinieblas. Muchos rechazan este mensaje. No es porque tal vez no sea claro, no es porque intelectualmente no se puede entender, sino porque, al igual que Adán, se esconden detrás de sus propias hojas de higuera y rechazan la presencia de Dios que viene a sus vidas de forma gratuita. Que Dios les dé entendimiento y Dios les permita la profundidad para crecer cada día más y más en el Cristo, en la donación, en el hecho concreto que Dios trajo a una humanidad indiferente, adversa a Él, pero que igual insiste una y otra vez hasta que el tiempo se haya agotado. Vamos a orar y culminamos con este tiempo.